Es un muy buenos días con Marcelo, fundador del Day Trading Academy. El día de hoy estamos haciendo el repaso de la semana, lo que pasó en el mundo, las finanzas, la bolsa. Esta semana tenemos una nueva demanda en Elon Musk diciendo que él estaba manipulando las acciones para ganancia propia. También tenemos unas noticias sobre lo que hicieron durante la pandemia que se lo inventaron sin ningún estudio científico. Y también tenemos corporaciones empezando a comprar sus acciones en récord. Vamos a arrancar. Muchas empresas lo que hacen con sus ganancias o sus ingresos es que ellos agarran las acciones y lo recompran, agarran el efectivo y recompran esas acciones. Eso en inglés se llama a corporate buyback. En español sería buyback o corporativo. Entonces, usan eso para poder regalarse a los ejecutivos, para poder subir las acciones más todavía. Muchas de los ejecutivos de las corporaciones tienen beneficios donde si sube la acción a cierto monto, le dan más bonos. Entonces es un tema donde es beneficio propio, pero también ayuda a subir las acciones. Y en mayo fue el mes donde llegó a un récord histórico la cantidad de compras que está haciendo las corporaciones. Les explico eso por la expectativa de dónde va a ir la bolsa. Obviamente estamos entrando, por ejemplo, en junio, en julio, la época, vamos a decir, más suave en términos de volumen, pero de pronto todavía vamos a ver un poquito de subida en el tema de la bolsa antes la gran caída cuando entra la recesión, de pronto al final del año o el año que viene, por el tema de que estas corporaciones, 154 compañías, anunciaron 201 billones de dólares, que acuérdate, como yo lo pienso en inglés, pero es 201 mil millones. Y eso tiene mucha confianza del dinero que van a ganar esas empresas en el futuro, ¿de acuerdo? Encima de eso, Apple fue el mayor de todos con 110 billones de dólares. Eso es el más grande de la historia para una empresa y también para Apple. El presidente del Fed, que es el Banco Central en Estados Unidos, que se llama Neil Kashkari, dijo también que de pronto el Banco Central de Estados Unidos va a dejar los intereses más altos por más tiempo. Acuérdate que Estados Unidos, siendo todavía el imperio del mundo, además que está cayendo en este momento, todavía tiene la economía más grande del mundo, y de esa economía de Estados Unidos casi 70% es el gasto del consumidor. Entonces, si tenemos un gasto del consumidor que empieza a bajar, eso significa que 70% de la economía de Estados Unidos va a ser afectada. Encima de eso, con los intereses altos, como las personas no tienen la capacidad de comprar una casa porque ahora es mucho más caro de como era antes, como hemos tenido una subida de precios y también una subida de los intereses. Lo que pasa es que casi imposible que las personas compran casas en este momento. Eso es más o menos un 17% de la economía. Ahí ya estamos en 87. Entonces mira, por ejemplo, que ya estamos empezando a ver como unas luces rojas, como unas advertencias de lo que está pasando con la economía, y tenemos muchas restaurantes también empezando a cerrar restaurantes porque ya los consumidores en Estados Unidos no están gastando plata. Encima de eso, acuérdate que también la mayoría de las otras economías en el mundo, por ejemplo Alemania, es casi 50% gasto del consumidor. Entonces, de la gran mayoría de las economías grandes en el mundo, yo diría la excepción es China e India, Estados Unidos, Canadá, la mayoría de Europa, Australia, Japón, la mayoría, un gran porcentaje es el gasto del consumidor, y esa es la razón que los intereses son tan importantes. Las bolsas en Estados Unidos con esa noticia fueron negativas esta semana. La de la República Comunista de Canadá bajó 0.16%. En una de las noticias de las conspiracías encontraron un hueso no, un esqueleto, ¿cierto? De una persona en Grecia que tiene una edad de 700.000 años, que completamente destruye la idea que todo el mundo salió de África.
Es algo interesante porque acuérdate que muchos de ustedes que me han seguido por mucho tiempo, les debí ese video de las civilizaciones antiguas, nunca la hice, pero acuérdate ver el programa de Netflix que se llama The Graham Hancock, que se llama algo de Catóstrafa. Ahorita le digo a los de audiovisual para poner el nombre de Graham Hancock, que solo hay un programa de él en Netflix, pero es muy, muy bueno. En las otras noticias de conspiracías, el doctor Fauci, que fue el doctor, vamos a decir, líder en el tema de las reglas de la pandemia de 2020, confesó en un testimonio que no había ningún estudio científico sobre el tema de las máscaras y también sobre la distancia. Yo creo que en español es como 2 metros o 3 metros, ¿cierto? En Estados Unidos tenemos la distancia de 6 pies y también poniéndose las máscaras, especialmente a los niños. Quiero repetir, acuérdate lo que hicieron durante la pandemia. Dizque, yo no sé si hicieron esto en Latinoamérica, pero en Estados Unidos, dizque entrabas en un restaurante parado, tenías que tener la máscara puesta, pero para sentarte la podías quitar. Como que de donde te sientas para abajo no te atacaba la enfermedad, pero cuando te paras, ahí sí te ataca. O sea, una situación, y esa es la razón que ustedes saben que yo soy conspiracía, Marcelo, porque me parece que ya le dije desde el principio de lo que yo pensaba de esto, parece que sí estaba correcto, pero ojalá están viendo lo que está pasando con el mundo y con el tema de las leyes, de estas estupideces, porque significa que realmente todo lo que ellos dijeron sobre el tema de la pandemia y la enfermedad, no le voy a decir el nombre para que no me baneen el canal, era completamente falso. Ni poniéndole una máscara para poder evitar que otra persona agarra un resfrío o una influencia tampoco funciona. ¿De acuerdo? Millones de pollos en Estados Unidos, en una de las plantas más grandes de pollos orgánicos, estaba en fuegos, millones y millones de pollos fueron matados. También hay otra situación en otras granjas donde supuestamente la influencia de los pájaros está pasando a los hombres, que eso parece que ahora va a ser como la próxima pandemia, porque obviamente acuérdate, estamos en un año de elecciones en Estados Unidos y ahí es donde mágicamente aparecen las pandemias. Y les quiero acordar también que de pronto no saben en Latinoamérica lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos no es como ustedes acá en Latinoamérica que dejan que las gallinas ahí al aire, básicamente. Se les compra algo que se llama feed, que es como maíz y otro tipo de cosas, como un cuido, piénsalo así. Y muchas de las gallinas donde las personas les estaba dando este cuido pararon de poner huevos. Y en el momento que la gente cambiaba el cuido, o sea, no lo compraba en la tienda, después empezaron a poner huevos de nuevo. Entonces me parece algo muy curioso porque ha pasado más de una vez donde una fábrica de pollos, yo sé que no se llama como una fábrica, pero me entienden, me parece muy, muy raro lo que está pasando, como ellos quieren tratar de instigar un problema con el tema de la comida, por el tema de que si controlan la comida, pueden tener el control de todo. Y la última cosita en las conspiracías es el Banco Central de la India, Repatriated, pidió que sus 100 toneladas de reservas de oro que estaban guardadas en el Reino Unido de vuelta a la India, y por la primera vez desde 1991 ellos ahora están tomando posesión de su oro, y encima de eso los países de China, Rusia, India están comprando muchísimo oro. Acuérdate cuando yo te decía también los open house donde yo les explicaba de la crisis que iba a venir. Y mira la subida que hemos tenido en este momento de oro, plata, también el Bitcoin, porque parece que están preparando por una crisis, ¿cierto? Acuérdate lo que yo siempre te digo, que es no presta atención a lo que dicen, presta atención a lo que hacen, ¿de acuerdo? Mercados europeos generalmente negativos, tenemos Istambul y Rusia. Istambul y Rusia más negativos que todos. La bolsa de Latinoamérica, la bolsa mexicana bajó 0.42%, la Bovespa de Brasil, el mercado más grande de Latinoamérica, bajó casi 2%. La República casi comunista de Chile bajó 2.15%. Mi querida hermosa Colombia, 0.55%. Y la nueva República Liberal de Argentina, el Merval subió 8.58%. Parece que
Milei va muy bien porque ya ha bajado la inflación. Yo sé que están pasando por un momento duro en este momento, pero tenga fe que ya en 2 o 3 añitos va a ir mejor que le está yendo ahora. Medio Oriente y África generalmente mezclados, el más negativo ahí era Árabe Saudita, y en el Oriente, Asia, Australia, toda esa zona generalmente negativo, con Indonesia más negativo que todos. En Bitcoin no hay muchas noticias en el Bitcoin en este momento, fuera de que llegó otra vez de récord históricos hace un par de semanas. Para esta semana bajó 2.14% a 66,000 y pico. Los commodities, el petróleo fue negativo esta semana después que las personas esperan la noticia de la mafia del petróleo de OPEP, según lo que van a cortar con el tema de la producción. También hay una esperanza donde si no van a bajar los intereses, de acuerdo, acuérdate que al principio hablé que el presidente del Banco Central en Estados Unidos dijo, bueno, de pronto vamos a dejar los intereses más altos por más tiempo, que no era lo esperado, significa que la demanda de pronto no va a ser tan alta, y eso es parte de la razón que bajó un poquito el petróleo esta semana. También el dólar subió un pelín. El de Estados Unidos bajó 76,99, casi 1% negativo, y el internacional bajó 1.24% a 81.11. El cacao ha bajado 40% en la producción. Ahora uno de los países que produce el cacao, acuérdate que más o menos el 70% de la producción viene de 3 países en el occidente de África, el oeste de África. Y uno de estos países lo que hacía normalmente es que sacaba un préstamo para poder tener las semillas y la producción para poder ayudar a los granjeros. Como ha subido tanto el precio y como tienen tan baja la producción, como ha caído 40% por el tema del clima, las plagas y todo lo demás, ahora no pueden asegurar ese préstamo, entonces se puede empeorar la situación con el cacao. Entonces siembran cacao. El oro bajó 0.28% a 2.327, mientras que la plata subió 0.26% a 30.49. Noticias financieras y banqueras: la inflación en la zona euro llegó a subir a 2.6%, 0.1 más de lo esperado. Esto tiene que ver con la esperanza que ahora en la zona euro van a bajar los intereses, o están esperando que van a bajar los intereses, la primera vez que lo hacen desde 2019. Y en noticias políticas, Trump ahora es el primer presidente que es guilty of a crime, como lo juzgaron culpable de un crimen. Ahora un jurado de personas de Nueva York supuestamente dijeron que él falsificó unos documentos según un pago que hizo a esta señora. Es un enredo grave, pero básicamente dijeron que era el culpable. Y él ahora reunió más de 200 millones de dólares desde que salió el juzgado, por el tema de que hay muchas personas en Estados Unidos que piensan que esto no debería estar pasando porque no es real, según los pensamientos de las personas. Y otras personas sí, obviamente, es como miti-miti. Noticias económicas: el desempleo en en la Unión Europea llegó a 6.4%, un pelín menos, un récord más bajo de la historia para ellos. Acuérdate que la Unión Europea no existe por tanto tiempo, entonces tampoco es como un número tan guau. Las ventas de las tiendas en Alemania bajaron más en abril, 1.2% comparado con el mes pasado. Esto tiene que ver con el tema de lo que está pasando con la energía y los costos. Los consumidores ya no tienen tanto dinero para poder gastar. Acuérdate que Alemania es la tercera economía más grande del mundo y la más grande de toda Europa. Y la economía de Estados Unidos tuvo un crecimiento de solo 1.3%, que es el nivel más despacio de los últimos 2 años. Acuérdate que ese 1.3 es el número de los 3 meses anualizado en los 12 meses. Y no es bueno para Biden porque obviamente si no tiene un buen crecimiento y estamos en unos momentos donde hay muy malas noticias económicas, le puede afectar a las elecciones al final de este año. El sentimiento de los negocios en Alemania están en el mismo nivel, no han subido.
después de subir 3 meses con mejoramientos. Acuérdate que Alemania es una economía bastante importante. Y noticias corporativas, American Airlines, que es una de las aerolíneas más grandes del mundo y de Estados Unidos, bajó más de 13% después de que ellos vieron que van a haber un bajón del ingreso bruto de 6%. Y también reportaron que de pronto los números o los resultados de este año no van a ser tan buenos como antes estaban esperados. Salesforce, que es una compañía inmensa, tecnológica, bajó casi 20%, su peor día en los últimos 20 años, después de que los ingresos de ellos fracasaron casi 20%. Esto tiene que ver con el tema de la revolución de IA y ahora muchas personas, por ejemplo, pueden usar la tecnología de IA para poder desarrollar su propio software en vez de usar el de esta compañía. Y Dell también bajó más del 17% después que los márgenes dijeron que no les va a ir tan bien con el tema de la fabricación de los data centers, los centros de data que ellos tienen para poder invertir en el tema del IA. Y Nvidia ahora va a llegar está llegando a la espalda de ser la compañía más grande de valor en el mundo, está llegando a la espalda de Apple con el término del valor. En este momento es la segunda compañía más valorosa en el mundo, que en este momento es Apple. Y obviamente eso tiene que ver con el tema de la revolución de IA, que ellos en este momento son la única empresa que fabrica los chips y la tecnología que uno necesita para poder correr los nuevos sistemas de inteligencia artificial. Una persona que tiene acciones en Tesla mandó una demanda contra Elon Musk diciendo que él vendió unas acciones antes de unos reportes malos en Tesla. Lo están acusando que él estaba haciendo unas operaciones con información interna sin permiso y se aprovechó de eso para poder ganar dinero. En esa venta que él hizo ganó $3 billones. Y en la tecnología tenemos una situación donde hay muchas compañías en este momento que están tratando de desarrollar la inversión en la tecnología de la inteligencia artificial, y eso está empezando a afectar mucho en tema de la producción de energía, porque el IA necesita muchísima más energía de lo normal, y especialmente por el tema de que necesitan unos computadores o servidores mucho más potentes y encima de eso enfriar esos servidores también. Noticias de comercio, Rusia está empezando a controlar el tema de la industria de los granos. Y acuérdate que la crisis que tuvimos durante la pandemia con el tema de la guerra de Ucrania, porque Ucrania es uno de la canasta de pan de Europa, básicamente lo llamaban. Rusia es otro exportador muy importante en el tema de los granos, y esa es la razón que ahora el gobierno quiere empezar a controlar eso más firme, vamos a decir. Obviamente también yo creo que es un tema geopolítico. Y noticias internacionales. Las temperaturas subieron más de 52 grados centígrados en Pakistán. También la India, en partes de Delhi, que es la capital de la India, llegó a unas temperaturas a casi 130 grados Fahrenheit. En centígrados sería casi 53 grados. Y obviamente ellos ponen eso en las noticias, dice calentamiento global, pero una cosa que no reportan es el tema que el hielo en el Ártico está a un nivel más alto de los últimos 21 años. Calentamiento global. Y Sur Corea, el Ministerio de Defensa, dice que Rusia importó ilegalmente las armas de Norte Corea para usar en la guerra de Ucrania. Y ahora Surcorea está muy preocupado con el tema de que si Norte Corea de pronto va a usar las armas de Rusia, que son mucho más avanzados, y le puede afectar al país de Surcorea. Las noticias traders de esta semana, déjame saber si tienen preguntas, no olviden suscribirse al canal y nos vemos en la próxima. Chao.